Muy bien, hace un tiempo que no estamos viajando por Europa, por eso es que vamos a ir ahora a Frankfurt a visitar a nuestro querido corresponsal y amigo, el señor Guillermo Atlas. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué decís? Bien, bien, lo extrañamos. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Puedo decirlo en público? Bueno, no sé, espero que sí. Sí, sí, no. El viaje al final se suspendió por razones familiares. Ah, bueno, Eh, bueno, bueno, sí, 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 razones familiares. Al está final bien. no viajé, o sea, viajé, pero con otras intenciones, digamos, que no tienen nada que ver con el tiempo libre y el disfrute. Ok, bueno, pero ya está de vuelta y eso es lo importante porque podemos charlar nuevamente y contarnos con qué tema hoy vamos a deleitarnos. Bueno, les voy a contar una historia realmente conmovedora, una Lindo. historia de supervivencia, de creatividad, de apuesta a la vida, la historia de Anita Lasker Balfish, una mujer increíble que cumplió el otro día, el 17 de julio, nada más y nada menos que 100 años. Mm, más Eh, alto. sí, la verdad que sí, más alto. Realmente, ¿quién fue o quién es? No, quién es hoy, pero quién fue en su juventud. Anita Lasker Ujú, Balfish, eh, una violonchelista de Auschwitz, ¿no? Aunque no lo crean, Anita nació en el año 25, o sea, hace 100 años, claro. en, en una ciudad alemana, hoy es Polonia. En castellano, a mí me cuesta decirlo, se llama Breslavia. Yo conozco el nombre en alemán porque yo tenía un vecino de ahí, judío también, Ujú, Breslau, ¿no? Hoy se llama Wrocław la ciudad y está cerca de la frontera con Alemania, es decir, la parte occidental de Polonia. Nació en seno de una familia claramente judía alemana, como muy asimilada, muy culta, muy musical. Eran tres hermanas, su madre era una apasionada violinista, su padre, el doctor Alfons Lasker, trabajaba como abogado y notario en el Tribunal Superior de Justicia, les leía a sus hijas Schiller y Goethe, ¿no? Es decir, esa clásica formación de los judíos alemanes de ese entonces, ujú. digamos, judíos cultos, muy alemanes, muy integrados. Las chicas crecieron, las hermanas Lasker, rodeadas de afecto, de música, de cultura. Y cada una aprendió a tocar un instrumento. Anita, desde muy chiquita, desde muy pequeña, aprendió violonchelo. Y a los 3 años ya tocaba, cuenta la anécdota, ella contó una vez en una entrevista que le gustaba tanto que hacía como que tocaba con un palo de escoba Mm, y con un peine para que los padres se decidieran a comprarle un violonchelo. claro. Sí, esas anécdotas, ¿no? Sí, Porque hay muchísimos. me imagino a los padres, ¿no? Dicen, ya habría que comprarle un violonchelo, ¿no? Sí, Se vamos a quedar sin peine era, y sin escoba, si no. Claro, era raro una chica en ese claro, entonces. claro. Cuando llegan los nazis al poder en el año 33, la situación obviamente, no necesito insistir en esto, de la familia judía se volvió cada vez más precaria. Ujú, En Breslau, en Breslavia, Anita encontró cada vez más dificultades para continuar sus clases de música. Muchos músicos en ese entonces emigraron. A los 13 años, cuando tenía 13, se trasladó a Berlín para estudiar, incluso con el maestro, un famoso maestro Leo Rostal. Y después de la Noche de los Cristales, en el año 38, volvió a Breslau, escapando de Berlín. Su hermana, hermana mayor, logró emigrar a Inglaterra ya en el año 39. Yo después les voy a contar que ella justo después de... antes del nazismo, antes del comienzo. no, antes de la guerra, Antes del comienzo de la digamos, guerra, digamos, sí, sí. el comienzo de la guerra. Sí, sí, los nazis estaban ya desde el 33, hacía 6 años. En el año 42, ya los padres los deportan a una localidad cerca de Lublin, en Polonia, y los asesinan. Los padres son asesinados y Anita queda sola con su hermana Renate, que fueron enviadas a un orfanato. Y cuando intentaban escaparse a Francia con documentos falsos, fueron, digamos, A- obligadas, mejor dicho, Atrapadas. a,
no, obligadas a realizar trabajos forzados, primero en una fábrica de papel y después fue deportada a Auschwitz, Anita, y Ujú. más tarde vino la hermana. Y cuenta Anita lo siguiente, les leo esta cita: yo tocaba el violonchelo y eso era más importante que cualquier otro instrumento porque en Auschwitz no había ningún violonchelo. Mira, Dijeron, Dios, esto es fantástico, un cello, por fin tenemos notas graves para la orquesta. Entonces Anita la incluyeron en el conjunto de la Wiener Walzermädel, que es una especie, digamos, de orquesta de chicas, por eso, viste, algunos lo traducen como orquesta de señoritas, claro. de Auschwitz. ¿Y sabes quién dirigía esto? A lo mejor a nuestros amigos les interesa. La orquesta esa de Auschwitz, que integró Anita, estaba dirigida por Alma Rosé, nada más y nada menos que la sobrina del gran Gustav Mahler, del gran músico. Era Alma Rosé, era la hija de la hermana de Mahler, de Justine Mahler, y no solo era sobrina del genio, sino que Alma Mahler, perdón, Alma Rosé, era ya una violinista consagrada en Viena cuando la detuvieron y la deportaron a Auschwitz. El papá incluso de ella, que era, digamos, el cuñado de Mahler, Arnold Rosé, fue muchos años el concertino de la Filarmónica de Viena. ¿Saben lo que es un concertino? Es el primer violín. En una orquesta, el primer violín, o sea, el violinista principal de la orquesta, se llama concertino porque es una especie de Ujú. subdirector de la orquesta, es la que da el tono en la orquesta. Siempre Ok. vieron que antes de un concierto hay Sí, un sí, sí, tipo con sí, el uno violín empieza. que hace y empieza y todo. Ese es el concertino. Bueno, Ok. es el papá de Alma Rosé, que obviamente venía en un entorno, como dice Anita en una entrevista, Alma venía de un entorno musical verdaderamente colosal, ¿no? Estamos hablando de la Viena de las entreguerras, la Viena donde los judíos tenían una participación en la vida cultural grande, es la Viena de Freud, es la Viena de Gustav, bueno, perdón, estoy mintiendo porque Gustav Mahler ya había muerto. Gustav Ujú. Mahler había muerto en el año, si no mal recuerdo, en el año 1909, pero esa tradición de musical estaba De la ahí muy familia. fuerte. Ujú. La familia y en la sociedad vienesa, ¿no? Es decir, Ujú. uno dice Viena y dice música, ¿no? Y bueno, la música y la solidaridad entre las integrantes de la orquesta les salvaron la vida. Tocaban marchas mientras los prisioneros salían y regresaban de los trabajos forzados, incluso frente a las cámaras de gas. Dice, dice, Qué bárbaro. dice en un discurso que pronunció Anita en el año 2018, o sea, apenas hace 7 años, en el Parlamento alemán, en el Bundestag, dijo esta frase que es tremenda: vimos cómo las personas se convertían en humo. Mm. También tocaban operetas y música ligera para los oficiales de la SS. En una ocasión, cuenta Anita, interpretó la Träumerei de Robert Schumann para el siniestro médico Joseph Mengele. Aunque parezca grotesco, esta orquesta era su salvación. Mientras ellos quisieran esa orquesta, sería absurdo mandarnos a la cámara de gas. La música es algo que eleva al ser humano por encima de la dura realidad de su vida, dice Anita. En el otoño del 44, por suerte, ante el avance del Ejército Rojo, ambas hermanas, es decir, Anita con Renate, su hermana que también estaba en la orquesta y la acompañó, que llegó después a Auschwitz, ante el avance fueron trasladadas a Bergen-Belsen. Para que ustedes se ubiquen, Auschwitz está en Polonia, cerca de la ciudad de Cracovia. Bergen-Belsen está acá en la parte occidental. Son como, no quiero exagerar, calculo ahora grosso modo como 800 kilómetros. Está cerca acá de Hannover. Está entre Frankfurt y Hamburgo, ¿no? Más o menos. Y ustedes saben que Bergen-Belsen fue liberado por las tropas británicas Ujú. y el 15 de abril del 45. Al día siguiente, Lasker, o sea, Anita Lasker Wallfisch, después se llama Wallfisch cuando se casó con el señor Wallfisch en Inglaterra, ya fue entrevistada para un programa de la BBC en alemán.
Oh, apenas unas horas después de la liberación. Y cuenta Anita en esa entrevista ya, las cámaras de gas no daban abasto, los crematorios no alcanzaban y a muchos los fusilaban o arrojaban vivos a las llamas. Por fin, después de una larga odisea, como personas desplazadas, Anita y Renate emigraron a Inglaterra en el 46. Y bueno, Anita estudió en el Guildhall School of Music y en el 44 fue miembro fundadora de la English Chamber Orchestra, con la que tocó como solista hasta entrado el nuevo milenio, o sea, hasta el año 2000 prácticamente. En el 51 obtuvo la ciudadanía, se casó con el señor Balfish, que lo conocía desde su infancia en Breslau, o sea, se casó con un judío alemán ujú. de su misma ciudad. Tuvieron dos hijos, Rafael, también un gran violonchelista conocido, y Maya, que se convirtió en psicoterapeuta. Sus nietos también son Músicos. músicos, es muy interesante. Renate también trabajó como intérprete y como periodista en la BBC de Londres, o sea, la hermana, y Ujú. para la televisión alemana, y murió hace unos pocos años, con 97 años, era mayor que Anita. Eh, durante décadas, Anita Lasker-Wallfisch guardó silencio sobre vivencia. Ustedes saben que es muy común que muchos sobrevivientes, muchos años, trataron de ocultar su pasado porque era demasiado doloroso y traumático, hasta Sí, que llega así un es. momento, a una cierta edad, empezaron a hablar. Eh, es así que después, solo a fines de los 80 empezó y escribió un libro que yo lo leí, me acuerdo, muy interesante, del año 96, que se llama Inherit the Truth, vendría a ser heredar la verdad, que en alemán salió Il soll die Wahrheit, quiere decir, ustedes deben heredar la verdad. El libro fue un éxito mundial, me acuerdo. En el 94 recién regresó por primera vez a Alemania. En esa época más o menos la conocí porque dio una Ujú, conferencia acá en Frankfurt, me acuerdo. ujú. Desde entonces ofreció muchísimas conferencias, explicó, siempre, y es un estilo, tiene una narración, es impresionante, es una yeque como de manual, muy seria, seca, sobria, y habla así esa forma pausada y muy como apagada a veces parece, sin Ujú. grandes gestos emocionales, ¿no? Dice, y por eso ella dice en una frase, la única forma de hablar sobre estas cosas es la manera más seca y carente de emoción posible. Lo importante es intentar explicar cómo creció el mal en Alemania, donde terminó y cómo fue la vida después de la liberación. Ok, en el año 2015 acompañó a la reina Isabel, inclusive en su visita a Bergen-Belsen. Les conté recién que el 18, con el 73 aniversario de la liberación de Auschwitz, pronunció el famoso discurso en el Parlamento alemán, donde dijo, no se puede reprochar a la generación actual que ya no quiere identificarse con esos crímenes, pero negarlos no debe permitirse, ¿no? Describió el antisemitismo como un virus de 2000 años, aparentemente incurable. En el 19 recibió el Premio Nacional Alemán por su compromiso con la memoria y contra el antisemitismo. Un año después, durante la pandemia, participó digitalmente del Festival de Salzburgo con un mensaje titulado Discursos sobre el siglo, etc. Ese mismo año, su hija Maya publicó en la famosa editorial alemana Surkamp Cartas a Breslavia, o sea, Breslau, mi historia a lo largo de 3 generaciones, un libro sobre la transmisión intergeneracional del trauma. Anita vive desde el 46 en el barrio Queen's Park en Londres. Con sus 100 años es una de las pocas sobrevivientes vivas del Holocausto y una de las voces más reconocidas de aquella época. Su historia es testimonio, advertencia y memoria viva. Eso les quería traer hoy sin falta, este mensaje. Qué suerte, ¿no? Encontrar a alguien que ha podido hablar, que ha conservado aún la lucidez hasta tan alta edad y que ha podido transmitir algunas de las cosas. Justamente tuvimos una charla con una especialista en esto de los traumas que vuelven, o sea, los traumas intergeneracionales, ¿no? Así es, Que bueno, que obviamente el holocausto también no están exentos. al Aquellos contrario. abuelos que hayan sido el holocausto y bueno, perdón, cómo llegan hoy a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Marque, si vos me permitís interrumpirte,
Mm, Yo que vivo acá en Alemania y conozco bien la comunidad judía acá en Frankfurt, exactamente lo que acabas de decir, te lo confirmo y lo corroboro. El tema del trauma intergeneracional llega hasta los nietos. Vos sabés que yo conozco chicos, para mí, yo ahora que soy una persona de más de 70 años, chicos de 35, 40 años, no son chicos, son hombres sí, hechos y derechos, pero vos sabés que son nietos de sobrevivientes y sabés que se nota algunos rasgos. No quiero, digamos, caer en estereotipos o clichés, pero, por ejemplo, son como más miedosos, tienen como mucho más, digamos, se ve, sí, y de hecho está tratado en la bibliografía, sí, sí, sí. digamos, psicoterapéutica, es un fenómeno, es decir, que no solamente los hijos, al contrario, los hijos muchas veces han intentado negar más y los Ujú. nietos son a veces más los emergentes sintomáticos de ese Bueno, problema, se ¿no? entiende la negación de quienes estuvieron allí, porque justamente, bueno, es un trauma muy profundo y quizás les haya costado mucho hablar. Muy pocos han hablado, muy pocos han hablado. Yo lo veo acá también y lo veo porque he tenido conocidos y amigos que sus padres han estado en los campos de concentración y no han logrado hablar en absoluto a lo largo de toda su vida Es verdad, y han partido sin hablar, inclusive. Pero de alguna forma se ve en ellos y en sus hijos algún rasgo que sin duda tiene que ver con una vida anterior, ¿no? es Lo cierto. vemos no solamente en el Holocausto, por supuesto, digo, se ve en otras. Yo justamente esto lo asocio y lo asociaba con lo que tiene que ver con el trauma posguerra de esta guerra que estamos viviendo. Por Todos supuesto, estos también. soldados que están volviendo o que van a tener que volver, ojalá Dios quiera cuanto antes, más rápido, a casa. Y lo estamos viendo porque hay un índice llamativamente alto De suicidio, de ya suicidios, estoy y eso es siguiendo el hoy, tema, pero ¿qué va a pasar con ellos que no se suicidan? O sea, no significa que aquellos que no se suicidan no hayan tenido trauma o por lo hayan supuesto. pasado livianito. Entonces, ¿cómo va a repercutir eso en la sociedad? Lo vamos a ver mucho, mucho Mucho después, después, mucho después, y ojalá pueda ser lo más leve posible, ¿no? La exactamente. verdad que una maravilla esta perla que nos ha traído hoy don Guillermo. Bueno, muchas gracias. Entonces, les mando un abrazo enorme y hasta Gracias, muy gracias. pronto. Gracias. Gracias. El señor Guillermo Atlas desde la ciudad de Frankfurt, una maravilla como siempre.